Onda Vital. Cuidando la salud. Son las 4:24 de la tarde. Bueno, hoy es un momento crucial para la salud global y ponemos el foco en una noticia que resuena con preocupación en cada rincón del planeta. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una severa advertencia, una emergencia por la financiación de la salud directamente relacionada con los rectores de fondos, o los recortes más bien de fondos de los Estados Unidos. Estamos hablando de un impacto que podría comprometer programas vitales desde la vacunación infantil hasta la respuesta a futuras pandemias. Precisamente para conocer detalles de la magnitud de lo que podría implicar este retiro, esta reducción en los aportes de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a raíz del gobierno de Donald Trump. Vamos a conversar con el doctor Omar Neira. Él es especialista en salud pública. Doctor Neira, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación y es un placer de conversar con ustedes. Igualmente. Agradecidos de que haya aceptado la invitación al programa. Doctor, ¿qué implica y cuál ha sido el impacto hasta el momento? Bueno, un recorte importante en el financiamiento de cualquier programa, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente va a tener una repercusión en los posibles programas y estrategias en el año y en los próximos años para la propia OMS. Eso es indiscutible, porque es un recorte importante. El presupuesto que aportaba Estados Unidos era fundamental para estos programas. Pero de ahí viene un análisis posterior, Sí. que un país que tenía un tanto aporte exigía que la política sanitaria de la OMS sea concordante a ciertos, digamos, lineamientos de Estados Unidos y además la exigencia que hace el gobierno de Trump y de su secretario Kennedy es que muchas de las políticas estas deben estar basadas en evidencia científica, que ha sido el gran reclamo que hemos hecho muchos en el manejo, por ejemplo, de la pandemia. Uh-huh. Y ahí, creo yo, hay un análisis que complementa que sí eso se venía dando y hay mucho que desear en estos años en esa política. Yo creo que es una llamada de atención para una reestructuración de la OMS para cómo venía llevando. Yo creo que por ahí va este recorte. Claro, tiene un impacto profundo, sí. Sí, pero de alguna manera obliga a hacer esta revisión, esta reevaluación de cómo se están manejando los recursos y a qué se le está prestando atención. Definitivamente, y eso es uno de los pedidos que hace cuando uno habla más que Trump, el secretario de Salud Kennedy. Sí. Lo que indica es que pues quieren un organismo líder, rector, pero en salud hablamos siempre que la toma de decisiones debe estar basada en datos, en evidencia científica. Y al parecer mucho de lo que ha sucedido en estos años no ha venido por ahí. Había ciertas agendas que a este gobierno americano pues igual le incomodan y venía llevando la OMS y por eso es el recorte y dice aportamos tanto que cuánto nos beneficia, cómo nos beneficia y son interrogantes. Los países aportan, pero los que más aportan supongo que ponen lineamientos y va por ahí. En la medida que no haya una alternativa para recoger o recaudar fondos en esa magnitud del retirado por Estados Unidos, va a tener un impacto en ese liderazgo y rectoría de la OMS y vamos a ver cómo se reconfigura el panorama, pero atrás de esto hay mucha política, mucho interés de países. Yo creo que ese vacío se va a llenar rápidamente. Claro. Ahora, le pregunto, ante la ausencia de Estados Unidos y el recorte económico que, sin lugar a dudas, pues va a causar estragos seguramente, ¿qué estrategia en cuanto a lo que puede hacer la Organización Mundial de la Salud, digamos, qué estrategias va a llevar a cabo para poder llenar este hueco, ¿no?, económico que deja Estados Unidos? Para seguir manteniendo independencia en su rectoría mundial, la OMS no debería recurrir a cierto financiamiento que a veces tiene interés. Cuando digo cierto financiamiento es intereses privados, ligados muchos a la industria farmacéutica. Ese no debería darse. Y en ese contexto buscar equiparar con otros países
Y ahí yo tengo la hipótesis de que es China quien va a compensar ese financiamiento. Y cómo lo hace y con qué condiciones será la gran discusión de los próximos meses, si China finalmente, porque es lo que se ha venido discutiendo, va a reemplazar ese aporte. Claro. Si China hace un aporte tan importante como el que hacía Estados Unidos, pone el dinero y pone sus reglas, también nos va a llevar al otro extremo y mucha de la decisión posiblemente va a estar sesgada a intereses políticos de quienes más aportan. Claro. Fíjate que, por ejemplo, hay que pedirle a los países. sí, hoy damos la noticia acerca de este acuerdo que se logró en la OTAN, porque también es un poco el mismo argumento que utilizaba Estados Unidos para la OMS, lo estaba utilizando también para el caso de defensa, en el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, llegó a la conclusión de aquí todo el mundo tiene que aumentar los aportes porque no puede ser que el peso mayoritario caiga sobre los hombros de los estadounidenses. ¿Podría ocurrir algo también en materia de salud que se lleve a los países que forman parte de la OMS a aumentar su aporte? Eso por una parte. Y por la otra quería preguntarle, hoy en día la OMS se ocupa más de prevenir enfermedades o de curar enfermedades, porque evidentemente son dos líneas muy distintas de atajar el problema y corresponde a dos lobbies o a dos grupos de intereses diferentes, ¿no? El preventivo o el curativo. Definitivamente. A ver, con respecto al tipo de financiamiento que debe recibir estos organismos internacionales como OMS, tal vez la OTAN, Sí. Sí, pues requiere un equilibrio de los países interesados en participar en estos organismos. Y ahí el análisis, claro, los países que más tienen y más ingresos tienen aportan más. Sí. Pero ellos van a exigir también dirigir las políticas de estos organismos, las políticas hacia dónde van. Y yo creo que debe haber una reestructuración, pero claro, países en Latinoamérica con pocos recursos que aporten más es inviable y podríamos terminar desbaratando la propia OMS, Sí. que va con la segunda pregunta, que desde Alma Ata, la conferencia de los 70, basadas en la atención primaria, que es prevención y promoción de la salud, la OMS ha venido haciendo esa rectoría. La rectoría de la OMS en la década de los 80 fue de un impacto muy positivo porque basó mucho de los hechos en esa conferencia que organizó OMS en Alma Ata. Y a partir de ahí hablábamos de atención primaria como el gran mecanismo, como el gran paradigma para mejorar la salud de la población. Y eso se ha demostrado con miles de investigaciones en estas 3 décadas, que ese es el camino. Mejorar la salud a través de la atención primaria, que es prevención y promoción. Pero ¿qué ha sucedido en esta última década, posiblemente en estas 2 últimas décadas? Que ha habido condicionamiento de la propia rectoría de OMS de repente también a ciertos intereses, porque recibía financiamiento también externo, privado, y podría haber influenciado en algunas políticas de sugerencia a países, sobre todo en desarrollo, para utilizar cierto tipo de productos, y se han ido al manejo del tratamiento de la enfermedad. Coincido yo que es un error. Yo creo que como países y con una rectoría mundial, la apuesta es por atención primaria. Podemos prevenir casi el 80% de patologías. Estas son prevenibles, son tratables rápidamente si se previenen a tiempo, incluido el cáncer, y podríamos avanzar y tener una salud diferente. Pero hay mucho interés alrededor que se siga promocionando la medicina curativa, reparativa, porque eso para quienes invierten es más rentable, para la población no. Pero quienes toman decisiones, muchos son los que tienen intereses económicos, y hay política sanitaria mundial que va condicionado a ello, ¿no? Sí. Claro, estamos preguntándole acerca de las consecuencias para la Organización Mundial de la Salud, del hecho de que Estados Unidos pues ya no siga digamos, dentro de ese sistema y nos siga dando todo la ayuda económica que daba. Ahora, financiando, quiero decir. ¿Cómo afecta esto a los propios ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Los afecta en algo, doctor? En forma directa pienso que no en el corto plazo, pero a futuro sí. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos, en términos de salud, y COVID nos demostró eso, que no importaba la nacionalidad del virus, arrasó con el mundo. Cuando no hay una prevención mundial en manejo de, sobre todo, estos microorganismos o otros problemas de salud que prevengan a los demás, los virus no conocen fronteras. Claro. Hay enfermedades que no se transponen y termina afectando a la propia sociedad americana en la medida que se desarrollen enfermedades
alrededor, porque se van a evitar viajes, o si hay viajes se terminan contagios, no hay defensas, y en mediano y largo plazo sí, definitivamente que no haya rectoría por falta de financiamiento en una OMS y tenga que ver con una decisión de Estados Unidos que a mediano y largo plazo le va a afectar a la población americana, pienso que sí, por esto, porque si se desarrolla una epidemia en un determinado lugar porque no se hizo prevención, puede terminar llegando a Estados Unidos y afectarlo. Claro. Bueno, por eso lo importante es lo que nos decía al principio, ¿no? Que sirva esto para reorientar, para reevaluar y para poner, digamos, un poco las cosas en su justo lugar. Muchísimas gracias, doctor Neira. Era el doctor Omar Neira, especialista en salud pública. Gracias por habernos atendido. Son las 4:34 minutos. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Estos